¿Y cómo hacemos para concientizar a la persona de a pie o al empresario? Lamentablemente no hay muchas soluciones, pero por otro lado también es una oportunidad muy grande que tiene la región para poder brillar y para poder ofrecer soluciones de este tipo. Muy personal. Adriana Uribe, La Valdirred. Televisión, cultura, arte y entretenimiento. Hola amigos de Muy Personal, el programa de La Valdirred. Hoy nuevamente con esos invitados que siempre hemos querido tener al lado nuestro, con esa información que de verdad estamos esperando. Y hoy tenemos un invitado muy interesante, Fabio Díaz, que primero, gracias por venir desde Alemania aquí a Bucaramanga para poder compartir con nosotros este momento. Fabio, muchísimas gracias por acceder a esta invitación. No, pues gracias a ti, Adriana, por la invitación. Muy contento de estar acá. Bueno, Fabio, cuéntanos un poco de ti, por favor. Pues bueno, yo soy un bumangués, pues que viví toda la vida acá en Bucaramanga, pero pues trabajé 4 años acá, digamos principalmente en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en temas de emprendimiento, en temas de apoyo al desarrollo empresarial, de industrias, del empresariado santandereano, y decidí irme hace unos 5 años para Alemania a hacer una maestría en temas de innovación empresarial. Y pues me quedé un poquito más, me alargó la estadía y pues ahí conecté con una organización para seguir trabajando estos temas de emprendimiento, que es lo que me apasiona, muy enfocado ahorita en la temática de emprendimiento climático o lo que se conoce como Climate Tech, ¿no? Estos emprendimientos que están desarrollando tecnologías para afrontar la crisis climática. Y pues la misma vida me trae nuevamente a Bucaramanga, Colombia, a Latinoamérica, porque mi trabajo pues precisamente, si bien se hace desde allá, está enfocado en desarrollo de proyectos para Latinoamérica, entonces muy conectado nuevamente con la región y con lo que está pasando acá. Bueno, tú hablas de que estás conectado aquí porque estás buscando nuevos proyectos, nuevos emprendimientos que estén trabajando en el sector de clima, o cómo es esa... digamos que de cierta manera nosotros, como somos una agencia de innovación climática, fue creada por la Unión Europea hace 15 años para afrontar la crisis climática y trabajar en diferentes frentes. Digamos, pues en Europa se trabaja en otros frentes de mayor alcance como sector público, con corporativos y demás, pero también en una línea que es donde yo estoy, que es el tema específico de emprendimiento. De cierta manera nosotros estamos desarrollando proyectos acá para la región que ya se están ejecutando, entonces no estamos activamente buscando aliados, sino que ya los tenemos. Venimos trabajando hace unos 5 años, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y en este momento pues estamos activamente desarrollando iniciativas, trabajando con aliados que llamamos pues aceleradoras de empresas, incubadoras, esas entidades que apoyan a emprendedores, y nosotros funcionamos como una aceleradora de aceleradoras o una agencia que potencia a estas entidades para que desarrollen cada vez más programas en torno al emprendimiento climático, y también les apoyamos con know-how, metodologías y asistencia y también financiación para el desarrollo de ecosistemas de innovación climática. O sea que cada vez esta temática, que es la crisis más grande que está viviendo la humanidad, pues tenga mayor relevancia en una región como Latinoamérica, por ejemplo. Okay, perfecto. ¿Y cómo estamos nosotros los latinoamericanos o los colombianos puntualmente en este escalafón de creación de ideas o creación de empoderamientos o emprendimientos especiales hacia ese sector? Básicamente también lo que hemos venido analizando y desarrollando, y prácticamente el ejercicio que hacemos nosotros es buscar a esos emprendedores porque queremos apoyarlos. Entonces han sido convocatorias y procesos de selección. Y te cuento que no ha sido fácil, o sea, todavía vemos son ecosistemas muy incipientes aquí en Colombia y en general en la región, donde no es fácil encontrar ese tipo de emprendimientos. Hay unas iniciativas muy interesantes, pero todavía falta mucho por hacer, y también parte de la metodología que nosotros desarrollamos es como todo ese proceso del emprendedor, ¿no? Cuando desarrolla la idea, luego como cuando incuba la idea, digamos cuando ya tiene algo más de estructura y cuando la acelera. Entonces nosotros, digamos, como que trabajamos en todo ese proceso, también incentivando esos primeros pasos para que personas, jóvenes, emprendedores se motiven a desarrollar ideas y vayan creciendo y vayan desarrollándose cada vez más. Pero en conclusión, pues lamentablemente, digamos que podemos verlo desde 2 ángulos. Por un lado, no hay muchas soluciones, pero por otro lado también es una oportunidad muy grande que tiene la región para poder brillar y para poder ofrecer soluciones de este tipo, teniendo en cuenta también
digamos, las condiciones en donde estamos como país a nivel geográfico, ¿no? Digamos, la biodiversidad que tenemos, digamos, tanta riqueza natural que también nos rodea, que potencia de cierta manera la importancia de este tema. Claro, y fíjate que lo que tú estás hablando, lo que pasa es que nosotros también tenemos un sistema donde tenemos todo ese montón de recursos hídricos y recursos naturales que no nos hace sentir tanto ese cambio climático como en otros lugares. Yo he escuchado de islas que definitivamente tienen que cerrar sus puertas porque no tienen agua potable para que las personas diferentes a las personas que viven allá puedan venir y sentirse, digamos, cómodas como nosotros. Sí, digamos que es cierto, pero hay una noticia lamentable para países como Colombia o esta región trópica del mundo, que es que, digamos, está dicho por científicos que la crisis climática va a afectar en mayor medida a estos países que están en esta parte del mundo por su posición geográfica. Entonces, ya estamos viendo fenómenos que no pasaban antes en temas de inundaciones, sequías y demás, y eso se va a ir aumentando. Digamos, la comunidad científica dice esto va a seguir, ya no hay reversa, y precisamente países como los nuestros es donde debe haber más soluciones, estar mejor preparados para esta crisis. Entonces ya estamos viendo los efectos y pues también de cierta manera la sociedad cada vez siendo más consciente de que es un tema crítico, ¿no? Total, total. ¿Y cómo hacemos para concientizar, digamos, a la persona de a pie o al empresario que está generando algún tipo de productos que hacen que este cambio se acelere? Personalmente creo que nos falta mucha educación, o sea, como, digamos que por un lado están las instituciones gubernamentales que vemos, bueno, qué hacen los gobiernos, que obviamente ya tienen como todo un plan de trabajo, estrategias y demás, a nivel de entidades como ONGs, como digamos que de este orden. Pero por otro lado, pues falta ese ciudadano a pie, ¿no? Cómo se incentiva, cómo se educa, y creo que ahí falta un montón de trabajo por hacer para que el ciudadano también se empodere más en esta temática, ¿no? Y digamos que de cierta manera pueda exigir más a los gobernantes, a las empresas, y que el mismo consumidor también cambiar hábitos de consumo. O sea, es como un cambio de paradigma, lo llamamos nosotros, que tenemos que hacer como sociedad, casi que reinventarnos en nuestras economías y demás. Y digamos que pues es un trabajo muy grande de educación y muchos actores involucrados. Entre más gente, más entidades estén sumándose a este tema, pues mucho mejor. Claro. Fíjate que desde la perspectiva, hay dos perspectivas puntuales en el tema de cambio climático. Si mal no recuerdo, Al Gore en algún momento estaba hablando que nosotros somos los precursores de esto, que nosotros no cuidamos nuestro planeta, hicimos que esto viniera para abajo. Y aparecen políticos como Donald Trump que dice, no, esto es el planeta que ya cumple un ciclo y sí o sí, hagamos o no hagamos, va a tener que cambiar. ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo haces tú, por lo menos para poder entender por qué lado es el camino o si el camino es un camino medio? Pues esa es una pregunta muy interesante, y digamos que precisamente en ese momento en el mundo estamos en medio de esa discusión. Digamos que hay una fuerte polarización y tú ves que cada vez la derecha está tomando más representación en diferentes países, no solo en Estados Unidos, en Europa también. Pero por otro lado, pues digamos, por ejemplo, Europa ha sido uno de los continentes bandera en esta temática y ha liderado esa posición de la importancia de la crisis climática, sobre todo muy fundamentado en el tema científico, ¿no? Digamos que hay una comunidad científica internacional que fue creada años atrás para hacer seguimiento, evolución a esta crisis, y está científicamente comprobado que la crisis climática, digamos, el proceso de calentamiento de la Tierra es un proceso normal de la naturaleza, sí, pero se ha acelerado de manera drástica, exponencial en los últimos 50 años. Entonces sí está digamos, comprobado la relación de la crisis del calentamiento de la Tierra con la actividad humana. Digamos, prácticamente todo lo que hacemos genera emisiones de CO2. Entonces no es el camino, digamos que la forma en cómo consumimos, en cómo producimos no es sostenible. ¿Qué debemos hacer distinto? Y estamos en medio de esa discusión, y digamos que es una discusión que todavía genera estos debates, por ejemplo, políticos, como tú mencionabas, de Trump, que no reconocen el cambio climático como una crisis, lo ven como algo natural. Entonces, lamentablemente hay esas posiciones muy opuestas. Yo creo que como ciudadanos, como sociedad, informarnos bien, no seguirnos por, digamos, comentarios que vemos en las redes sociales y nada, pero sí con fundamentos, y tomar la decisión de cómo queremos actuar ante ello. Claro, hablábamos también en algún momento con alguno de nuestros entrevistados con el tema de los fake news,
¿Cuáles son esas fake news que tú has oído respecto al cambio climático y lo que tiene que ver con el día a día nuestro? Bueno, digamos que esa que tú comentabas, digamos pues en general como personas no dándole una relación directa al cambio climático con el desarrollo de la actividad humana, digamos que pues por nombrar habrán muchos ejemplos, digamos que inclusive pues se me salen en ese momento de las manos de tener todos los, digamos, el conocimiento, pero sí pues se generan sobre todo esos debates y de pronto desinformarnos, ¿no? Digamos, y que es algo que suele pasar no solo en este tema climático, sino en general como sociedad, que hay más medios de comunicación, pero cada vez estamos menos informados, entonces pues digamos como tener muy claro las fuentes en las cuales nos basamos y digamos las evidencias para tomar decisión. Mi invitación es que pues bueno, digamos que con todo el trabajo que nosotros hacemos pues estamos como muy al día haciendo seguimiento, qué está pasando, porque esa es la razón de ser de nosotros, por la cual fuimos creados para poder de cierta manera desacelerar ese proceso de calentamiento, ayudar de cierta manera con granitos de arena, pero pues somos una sola organización digamos un proyecto específico y necesitamos es que esto crezca de manera exponencial, que la sociedad cada vez se empodere más, sociedades como la nuestra, en Colombia, en Latinoamérica, donde a comparación, por ejemplo, de Europa, la gente allá uno la ve mucho más empoderada, ¿no? Exigiendo más a los gobiernos, protestando, saliendo a las calles, oiga, hagan algo contra la crisis climática, o sea, mucho más informada, ¿no? Entonces creo que eso es importante. ¿Y como ustedes existen más organizaciones a nivel mundial? Sí, claro que sí, hay un sinnúmero de organizaciones, digamos que trabajando en diferentes frentes, a nivel de, como te decía, de sector público, de sector privado, ONGs, trabajando con comunidades. Digamos que el tema climático es un tema tan complejo y digamos que se puede abordar de diferentes frentes que no te imaginas la cantidad de organizaciones y iniciativas que hay. Es muy, muy interesante y al mismo tiempo emocionante ver que tantas cosas están pasando, pero ¿cuál es el problema que yo creo? Es que vamos muy lento, o sea, como que no hemos logrado buscar como ese consenso, porque digamos que al final lo que se busca es que todos estemos de acuerdo cómo actuar como países para poder avanzar en este proceso, y los gobiernos lamentablemente pues han sido muy lentos y demás, entonces por eso es que, o sea, como venimos haciendo las cosas, no ha sido la mejor manera. Bueno, y si yo tengo una idea, si yo con mi grupo de trabajo, una idea innovativa, obviamente con todo el certificado y la argumentación para que funcione, ¿a dónde debo ir? ¿Cómo debo acceder digamos, a la información que ustedes tienen? ¿O cómo toco la puerta para que ustedes me la abran y me digan, venga, ese proyecto nos puede interesar? Pues bueno, nosotros, digamos que puntualmente nosotros no, digamos que trabajamos directamente es con proyectos específicos, como te decía, tenemos como organizaciones que apoyamos directamente, que estamos financiando, con las que estamos colaborando, entonces pues lamentablemente no estamos activamente buscando emprendedores que estén interesados o con ideas. Sin embargo, pues digamos de cierta manera sí hacemos algunas actividades y apoyamos, si no se puede con financiación, pero sí apoyamos con know-how, sobre todo porque trabajamos directamente con las organizaciones, sino no con los emprendedores directamente. Entonces, si es un emprendedor, pues yo diría buscar, digamos que ya hay organizaciones, por ejemplo, acá en Bucaramanga, digamos en Colombia, cada vez más enfocadas en estos temas de sostenibilidad, en temas del tema climático y demás, que sí o sí están ofreciendo ofertas de asesorías, de consultoría y demás, programas para los emprendedores, temas de ideación. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad muy interesante que se llaman las Climathon, que son como unas hackathon del clima. Entonces, como esas actividades donde, digamos que son actividades de 1 o 2 días, donde invitamos a estudiantes, emprendedores que quieran desarrollar ideas para solucionar retos climáticos. Entonces son actividades donde activamos a las comunidades, las hacemos por ciudad y eso lo hacemos con aliados en todo el mundo también. De hecho acá en Colombia estamos haciendo esas iniciativas también. Entonces, pues como te decía, somos una sola entidad, pero obviamente pues hay un sinnúmero de organizaciones que están cada vez más enfocadas y eso es lo importante y sobre todo pues
tomar esa decisión, actuar y, por ejemplo, pues un mensaje que me parece muy importante es que cualquier emprendedor que quiera desarrollar una idea de negocio en este momento de cero, desde el momento cero debe pensar en el tema climático o en el tema de impacto, que es más general, el tema ambiental, el tema climático, el tema social, porque sí o sí debe pensarse de esa manera para que sea sostenible en el tiempo, para que sea una organización que aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fabrico camisetas, entonces, bueno, cómo pensar en toda mi línea de producción, en mis proveedores, que sean telas sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente, mi proceso productivo lo más amigable con el medio ambiente, menor consumo de agua, menor consumo de luz, el tema del transporte, la logística, o sea, es difícil pensar, digamos, 100% sostenible de un principio, pero sí tenerlo como parte del ADN de la organización, ¿no? Creo yo que es importante, o sea, que es relevante para que todas las organizaciones, tanto grandes como pequeñas o emprendedores, ideas de negocio, lo debemos tener muy presente ya, o sea, no hay espera. Claro, fíjate lo que estás diciendo acá también, el tema de si yo cambio, cambia el mundo. O sea, un solo aporte, el hecho que yo haga un producto con unas condiciones especiales que no afecten el medio ambiente, puede ser que me salga un poco más costoso que lo de tradicional, pero por lo menos mi conciencia está tranquila porque voy a tener a mis hijos o a mis nietos con posibilidades de un planeta que cada vez se muestra más fuerte, ¿no? Digamos, ese futuro en el tema climático. Sí, y el reto es que, pues obviamente, como todo proceso, no solo en el tema climático, sino el desarrollo de nuevas tecnologías y demás, al principio son muy costosas, pero como emprendedor también genero nuevos modelos de negocio, nuevas ideas para inclusive disminuir esos costos y poder llegar a más cobertura, más clientes, digamos, con productos inclusive más accesibles, que no todo lo sostenible sea lo más costoso, sino que en algún momento llegue a ser lo que sea más accesible, ¿no? Ese sería el reto como emprendedores también. Luis, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por hacer parte de esta información tan importante para todos, como el tema de hoy, que es el tema del cambio climático. Muchísimas gracias al Core School of Management con sus instalaciones que nos prestaron para poder hacer este programa. Valdivisión, gracias por su equipo técnico, gracias por sus cámaras, gracias por su talento humano y por poder permitirnos llegar a sus casas en el día de hoy con Fabio Díaz, de verdad un gran emprendedor, una persona que ha trabajado y que está trabajando por el futuro de nuestro planeta. Un abrazo y mil bendiciones. Valdivisión.com